Hola de nuevo, espero que le haya ido todo bien en la unidad 1. Hoy estaremos hablando de la unidad 2 del curso. La misma se entiende, o le hemos titulado Componentes de la Organización Social. Antes de entrar en los aspectos ya teóricos y sustantivos de la unidad, me gustaría plantearte que la primera parte de la misma tienes que empezar a focalizarte sobre la investigación final que este curso requiere. Es importante que veas los documentos que ya están en la sección de la unidad 2 en Blackboard, que los analices con detalle, que comiences poco a poco a reflexionar sobre 3 aspectos de esta investigación. Primero, el tema. Es fundamental que el tema esté relacionado con los tópicos y las unidades que vamos a estar viendo durante el mismo. Segundo, que de ese tema surja ya un problema de investigación y por último una pregunta de investigación. Estos 3 componentes juntos con las otras partes de esta investigación la tienes que discutir con tu profesor, que dar un acuerdo con lo mismo y de ahí continuar poco a poco desarrollando la misma. Entonces te invito a que lo hagas, que lo analices con detalle y que hables con tu profesor para que desde este momento no te tome el final del semestre teniendo que desarrollar un proyecto que va a tener una importancia fundamental dentro de tu calificación final. Ya dejando eso aparte, quisiera un poco entrar en la discusión sobre las temáticas que vamos a analizar en esta unidad. Es importante que, como les decía en el documento de inicio del curso, la idea de Jean-Jacques Rousseau sobre el contrato social va a ser un aspecto fundamental para comprender estas relaciones que el ser humano y el individuo va a tener con respecto a la sociedad. Particularmente, vayamos entendiendo un poco el proceso histórico. Obviamente en la antigüedad, o en lo que llamamos la etapa previa a ella, el primitivo, el individuo y la persona va a ir constituyéndose a través de la familia y junto con ellos va a ir creando comunidades que eventualmente en el periodo primitivo se llegarán a constituir en las primeras sociedades complejas a través de ciudades y áreas rurales. Cuando esa ciudad antigua se desploma junto con la caída del Imperio Romano, va surgiendo lo que vamos a entender como la Edad Media, y esa Edad Media va a tener un estado débil. Obviamente ya cuando pasa del final de la Edad Media y entramos ya al mercantilismo, el Estado va a retomar un poder muy grande dentro de las nuevas monarquías absolutistas que se van a estar dando dentro de Europa. Este periodo va a ser fundamental porque ¿cuál es esta relación que el individuo va a tener primero en la antigüedad, luego en el medievo y ahora en el mercantilismo con respecto al Estado? Va a ser una de las grandes discusiones que Rousseau y otros pensadores van a plantear de cómo se va a dar. Y ese cómo se va a dar se tiene que dar en una idea de un contrato social. Esos arreglos que se van a dar dentro de los individuos, dentro de las organizaciones sociales, va a ser un aspecto que tenemos que discutir y que la Revolución Francesa va a ser un pilar dentro del entendimiento de lo que busca el individuo, de la idea principal o las ideas principales de igualdad, libertad y fraternidad que plantean. Ahora, este ser humano y su relación con el Estado quizás van a ser la temática que va a dirigir una discusión intelectual y que la podemos ver como las grandes divisiones ideológicas que van a marcar el siglo XIX, el siglo XX y parte del siglo XXI. Entonces es importante que lo analicemos, que un poco lo comprendamos y cómo a partir del siglo XXI ya el ser humano empieza a cuestionar esta relación del Estado porque se siente más libre gracias a las redes sociales, gracias a otras disposiciones digitales y obviamente Néstor García Canclini empieza a replantear esta relación del individuo dentro de la sociedad y dentro de otros componentes que van a ser vitales que en un momento dado los vamos a discutir. Bien, un poco tomando este tema, Antonio Gramsci, el pensador italiano neocomunista, nos planteaba que esta relación dual que el marxismo nos quiso plantear de el ser humano versus el Estado y siendo explotado por los sectores burgueses, había que un poco añadir otro sector, que era la sociedad civil. Ese aspecto de la sociedad civil donde el ser humano empieza a organizarse de forma voluntaria va a ser una de las grandes aportaciones del pensamiento de no solamente Antonio Gramsci, sino también de otros pensadores como
Jacques Maritain, donde nos plantea que el ser humano, cuando se organiza, se establece como persona y establece estas organizaciones sociales, va a ser fundamental porque se va a poder establecer una relación un poco más balanceada, ya no solamente con el sector privado o la iniciativa privada, sino frente al Estado. Eso le va a dar desde una perspectiva clara una mayor libertad de cómo incorporarse en lo que se llama el proceso democrático. Siguiendo los pensadores Martin Lipset y Juan Lynch, nos plantean que estos arreglos van a ser fundamentales dentro de la sociedad civil, porque tú no puedes entender un ejemplo, un experimento tan importante como los Estados Unidos sin la fortaleza de la sociedad civil. Y obviamente cómo el Estado se debilita ante ella porque las comunidades se organizan y empiezan a exigirle al Estado que participe en donde realmente sea importante. Y la idea aquí va a ser que vayan ya empezando a analizar de la subsidiariedad y la corresponsabilidad de ese Estado frente a la sociedad civil y frente a la iniciativa privada. La democracia va a ser una discusión fundamental. ¿Por qué? Porque dentro de la democracia, ¿cómo vamos a ir entendiendo esta relación de la sociedad civil desde el punto de vista político, cultural, económico? Y los aspectos más importantes en esta unidad que tenemos que ver de la democracia es cuáles son lo que entendíamos como las bases fundamentales para que la democracia suceda. Entonces, con esto un poco terminando la discusión de la unidad, tenemos que pensar, ok, en la historia se hablaba un poco del individuo versus el Estado. Ahora, entrando en la relación de la sociedad civil, va a ser un componente fundamental para que este sistema democrático sea permanente. ¿Qué sucede en las sociedades como las nuestras, de América Latina, de Asia y de África, donde la sociedad civil tardó tanto en desarrollarse? Significaría que fue un factor fundamental para que el proceso democrático no se consolidara de forma tan rápida. Yo creo que son aspectos que ustedes deben discutir con sus compañeros y con sus profesores como uno de los retos más importantes en esta unidad. Gracias.